Chile, señor presidente. Más encima, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha sido presente por las infancias vulneradas del país. Gracias, señor presidente. Lo quería decir en nombre mío y de todos mis hermanos, Vicentilla, Sebastián, que se suicidó en el sitio de San Joaquín, y de todos los que no tienen voz, porque el Ministerio de los Derechos Humanos es solo para otras ocasiones y nunca para los niños, señor presidente. Muchas gracias. Me voy a referir a ese tema en particular. Me parece que es parte de... Quiero decirles que generalmente cuando hay este tipo de intervenciones, desde las autoridades tendemos a reaccionar a la defensiva. Yo trato genuinamente de no hacerlo porque veo y entiendo la rabia, la preocupación que hay detrás y comparto la necesidad de velar y garantizar los derechos de los niños que están tanto en el sistema de protección como en el sistema de reinserción. Voy a referir más detalladamente a eso, pero sepa usted y todos los aquí presentes y todos quienes nos están viendo que no solamente el mejorar la calidad de los niños que están hoy día, que han sido vulnerados en sus derechos humanos y que están en el sistema de protección, sino también el mejorar el sistema de reinserción en Chile ha sido parte del trabajo intenso de este gobierno. Y espero que eso dé sus frutos y que se reconozca, y me voy a referir más en detalle a las medidas que se han tomado al respecto durante estos 4 años. Saludo al anfitrión, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetic, quien además tiene una larga trayectoria en esta materia. También a los miembros del Consejo, a las agrupaciones de derechos humanos hoy día presentes, a las organizaciones de la sociedad civil, a todos quienes ayer y hoy han levantado la causa de los derechos humanos sin importar ni el gobierno que esté ni las situaciones adversas que les haya tocado enfrentar. Muchas gracias a Blanca Levín por la presentación y, por cierto, a la Conchalí Big Band, que realiza una pega hermosa que tenemos que ser capaces todos de cuidar y mantener. ¿Por qué hoy día, 10 de diciembre, estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos? El 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un momento muy difícil en el mundo. Leía hace poco una carta de Gabriela Mistral desde Brasil. Ella estuvo en Petrópolis en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde ella hacía alusión al carácter efectivamente mundial de la guerra. Nosotros tenemos esta idea por las un poco reducciones o reduccionismos históricos de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra prácticamente europea y quizás Japón. Fue una guerra realmente en todo el mundo. Incluso hubo combates en el sur de América, combates navales. Pero además participaron brigadas de prácticamente todo el mundo. Y ese momento de destrucción, de masacre, de asesinatos en masa, de tortura, llevó a la humanidad a una reflexión de que no era posible esto y que los hechos que se habían cometido debían ser juzgados y que además eran imprescriptibles. Por primera vez se realizan juicios con carácter de retroactividad, como fueron los juicios de Nuremberg. Por eso, en 1948, cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se logra lo que podemos llamar un avance civilizatorio. Un avance civilizatorio que hoy día conmemoramos y que el Instituto Nacional de Derechos Humanos honra con este informe que pone como corresponde en tela de juicio también al Estado de Chile, del cual hoy día tengo el honor de ser el representante. Y creo que ese rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestra patria, pero también de las organizaciones en el mundo que defienden los derechos humanos, es fundamental, particularmente, como decía el director del Instituto, en tiempos en donde el negacionismo, los discursos de odio, la crítica infundada al multilateralismo parecieran campear y ganar espacio. Como presidente de la República, agradezco y valoro la labor del INDH. Esta es una institución que no es de uno u otro gobierno, no es de uno u otro sector político, sino que es del Estado de Chile.
y le pertenece a cada uno de nuestros compatriotas porque los derechos humanos son siempre. Por eso, como bien hacía referencia el director, hemos estado trabajando en el proyecto para fortalecer el INDH a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora que convocamos durante el año pasado, en base a los principios de París y considerando las recomendaciones que se han dado en este debate. Sin embargo, debo decir que este debate no ha sido fácil, porque a veces sectores importantes de la política chilena parecieran estar permanentemente tratando de negar la importancia de los derechos humanos, que, insisto, los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político en particular. Nos ha costado mucho en los últimos años la aprobación del presupuesto, no solo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido difícil y a veces se ha ganado por muy pocos votos en el Parlamento, sino también del Museo de la Memoria, que más de una vez han querido dejarlo sin financiamiento pensando en que cierre. De los sitios de memoria, por eso ingresamos el proyecto de ley de sitios de memoria. Y por lo tanto esto nos recuerda que la causa de los derechos humanos es una causa por la que debemos luchar permanentemente y estar permanentemente concientizando y convenciendo a quienes no piensan igual que quienes tenemos convicciones progresistas. Eso es importante porque quizás si yo preguntara acá en este salón cuáles son las identificaciones políticas, quizás nos encontraríamos con que tenemos mayoría de un sector. Y eso yo creo que es importante que logremos diversificarlo lo más posible. No hay que hablar solamente entre los convencidos. El valor de los derechos humanos es universal. Tenemos que lograr ir más allá de quienes, insisto, tienen ya una posición consolidada. Hoy día el debate, la disputa es también una batalla cultural respecto de estos avances civilizatorios de la humanidad, no de un sector político determinado. En la mañana recibí el informe de los primeros 2 años del Plan Nacional de Búsqueda por Verdad y Justicia. Allí, en conjunto con el Comité de Seguimiento, vinculado íntimamente también a las organizaciones de derechos humanos, pudimos constatar las acciones realizadas y la consolidación de esta política inédita para Chile. Inédita porque, aunque parezca inverosímil, durante todo este tiempo la labor de la búsqueda, el empuje de la búsqueda de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos sin entrega de cuerpo correspondió a las familias. Las familias llevaron adelante esa tarea y fueron ellas las que empujaron al Poder Judicial y al Poder Político para poder lograr los avances que han habido hasta ahora. Pero el Estado hasta el día de hoy no se había hecho cargo. El Estado hizo desaparecer y asesinó a personas e incluso las hizo desaparecer 2 veces. Recordemos el triste episodio que se denominó retiro de televisores, en donde a asesinados los sacaron de donde los habían enterrados para hacerlos desaparecer nuevamente. Es el Estado el que tiene que hacerse responsable. Yo le comentaba a los asistentes hoy día a esta reunión que me sorprendió o encontré muy valioso algo que realizó el Senado de Chile en conjunto con una escritora que se llama Francisca Solar, a propósito del incendio de la Iglesia de la Compañía, en donde fallecieron más de 100 mujeres. Más de 100 mujeres hace mucho tiempo, en 1863. El Senado de Chile abrió las puertas donde antes estaba la Iglesia de la Compañía y esta escritora que escribió una novela respecto a este tema ha concientizado respecto a todas las personas que murieron anónimas durante demasiado tiempo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy día, 180 años después, recién estamos conociendo sus nombres. Probablemente es difícil seguir incluso la genealogía. Pero hay una causa ahí que vale la pena decir que hubo gente anónima que murió de manera injusta. Por eso, cuando nos dicen cuánto tiempo ha pasado, es hora de dar vuelta a la página, acá no se trata de dar vuelta a la página. Es un error profundo y una insolencia quienes plantean que este tema sencillamente se puede meter bajo la alfombra. Porque acá hay un dolor que sigue persistiendo, que es que todavía no encontramos a los detenidos desaparecidos. Y por lo tanto es deber del Estado, y nosotros lo hemos asumido como tal durante nuestro gobierno, seguir buscándolos con toda nuestra fuerza. De eso se trata el Plan Nacional de Búsqueda, pero no solo de eso. También en generar una trayectoria
oficial respecto de qué fue lo que pasó con estas personas y también concientizar y educar en conjunto con el Ministerio de Educación para que esto nunca más vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a suceder. Hemos realizado una nómina única de víctimas de desaparición forzada, realizado más de 157 diligencias en terrenos, creamos el Archivo Nacional de la Memoria y promulgamos la ley que califica la ley que crea la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. Y, como decía, quizás lo más relevante hoy día es el Estado, quien asume la tarea de buscar a las víctimas. También, en pasos que creo que apuntan en la misma dirección, tomamos la decisión de terminar con Punta Peuco como un lugar de privilegio para criminales de lesa humanidad. Pese a que en su momento esta decisión tuvo mucha resistencia y hasta el día de hoy la sigue teniendo. No importa, vamos a perseverar porque creemos y tenemos la convicción de que es lo justo. Sin memoria, sin verdad, sin justicia, no hay certeza de no repetición y sin garantía de no repetición no hay futuro de paz. Ahora, en nuestro gobierno, en esta materia nos hemos propuesto sanar heridas y hacernos cargo de deudas sociales que el país arrastraba, algunas de larga data y otras más recientes. Creemos que hemos tenido avances, aunque, por cierto, como bien nos recuerda el Instituto Nacional de Derechos Humanos en todos sus informes, siempre hay pendientes y cosas que mejorar. Pienso que, por ejemplo, el acuerdo para reparar la deuda histórica a los y los profesores después de más de 40 años, en donde los profesores, con toda justicia, quienes formaron a generaciones y generaciones, lucharon porque se les devolviera lo que se les había robado, es un logro importante en ese sentido. Creo que el alza del sueldo mínimo, el copago cero, la reforma de pensiones, son acciones concretas para que las familias chilenas puedan vivir mejor. Y el informe anterior del INDH nos instaba, por ejemplo, a mejorar el acceso a la salud mental. Y en esa dirección hemos ido caminando con la incorporación del tratamiento a la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave en el GES, o la inauguración de nuevos COSAM, la implementación de la ley TEA, la implementación de la línea 4141 para el suicidio. En Chile muere más gente por suicidio al año que por homicidios. Y el ingreso del proyecto de ley de salud mental integral. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque al final del día las recomendaciones que nos hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos tienen que traducirse en políticas públicas concretas, no son solo declaraciones de intenciones. Y el Estado de Chile y quien sea gobierno, quienes estén en el Parlamento, tienen que abordarlo desde esa perspectiva. Insisto, no son solo declaraciones de intenciones. De las declaraciones de intenciones importantes se deben traducir políticas públicas concretas que le mejoren la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Como nos habíamos comprometido, la Subsecretaría de Derechos Humanos también está en el proceso final de consolidación de un catastro oficial de víctimas de la violencia institucional en el contexto del estallido social. A su vez, se ha fortalecido el programa Pacto, ampliando su cobertura para apoyar a las víctimas. Y nos duele y nos desgarra las personas que decidieron terminar con su vida, que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Hemos puesto también a las mujeres y sus derechos en el centro de la acción de nuestro gobierno, considerando su diversidad y sus distintas realidades. Así aprobamos la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la ley que tipifica el suicidio femicida, la Ley Karin, la Ley Papito Corazón, la Ley de Reparación de Víctimas de Femicidio y estamos a puertas, ojalá hoy, de poder aprobar la ley que establece el Sistema Nacional de Cuidados. Ahora, sobre los temas a que hoy nos interpela el INDH, me parece muy valioso el análisis que ha realizado sobre las brechas en materia educacional. Este año fuimos anfitriones de la Cumbre Mundial de la UNESCO sobre docentes, que puso énfasis en transformar la profesión docente para revalorizarla socialmente y dignificar su ejercicio. En Chile faltan profesores. Y los profesores que hay, que son muchísimos, pero realizan un esfuerzo muchas veces sobrehumano por llevar adelante en contextos tremendamente difíciles la labor educativa. Tenemos que valorarlos y reconocerlos como tales. Creo que la carrera docente ha sido un avance en ese sentido en materia de dignificar su sueldo, pero creo que también hay aspectos que deben revisarse, en particular las características y utilidad que tiene hoy día la evaluación docente tal como se está realizando. También en materia de violencia escolar hemos avanzado con el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.
Y en esto, a propósito de la referencia que hacía el director del NDH, creo que es importante decirlo con todas sus letras. El caso de los overoles blancos que estigmatiza a toda una comunidad educativa o a varias comunidades educativas. Los que están realizando ese tipo de acciones están cometiendo delitos. No es justificable bajo ningún punto de vista. Ese tipo de violencia que llega incluso a dañar a las comunidades no puede ser tolerada. Como gobierno no lo miramos. Mire, acá tenemos que hacer todos los esfuerzos, con diálogo, con participación, pero también cuando corresponda, con sanción, para que esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con benzina a sus profesores, que no vuelva a suceder. Eso sencillamente es inaceptable. Hemos logrado avanzar también en cobertura educativa y alcance educativa, preocupándonos en particular por las escuelas rurales. Ahí hay experiencias que son realmente increíbles. Yo he mencionado muchas veces el caso de la escuela de Michilla, una escuela rural unidocente con 17 alumnos, pero también tuve la oportunidad de conocer recientemente a la escuela de Timauquel, en el sur, en lo más al sur de Chile, o la escuela de Puerto Toro, en la comunidad más al sur del mundo, en donde se realizan este ejercicio que nos iguala como chilenos, que es la educación pública. Se acaba de poner en estos días la primera piedra de la nueva escuela de Juan Fernández, que fue un compromiso que asumí al comienzo de nuestro mandato, que costó mucho sacar adelante, pero que, recordemos, en Juan Fernández todavía no tenían una escuela digna, sino que estaban en containers desde el tsunami del año 2010. Por lo tanto, lo mismo en Montepatria, con el terremoto del 2015. Por eso, acá hay muchas brechas que ir cerrando y me alegra que el Instituto Nacional de Derechos Humanos esté permanentemente no solamente recordándonos, sino instando a actuar. En materia educativa, también mantenemos viva la esperanza en el Congreso que consigamos el apoyo necesario para poder poner fin al CAE y terminar con esa mochila que cargan familias y estudiantes, y espero que en enero podamos sacar adelante este proyecto que es tan sentido por la familia chilena. Respecto a migración, que es un tema tremendamente complejo, el deber del Estado es que la migración sea regular y sea segura. Y en este marco compartimos la preocupación del INDH por resguardar los derechos tanto de las comunidades de acogida como de las personas migrantes, en particular de los niños. Con una buena gestión hemos logrado resolver más del 90% del rezago histórico en las solicitudes de permisos migratorios pendientes de tramitación que encontramos al iniciar el gobierno. Y creo que es importante, me voy a remitir acá a un ejemplo de algo que me pasó hace poco para que dimensionemos de qué estamos hablando. Me llega una carta de un niño que se llama Moisés, que estudia en el colegio Pedro Prado. Y me cuenta la historia de su familia, en donde, y tuve la oportunidad a partir de esta carta de hablar con su madre. Son dos niños venezolanos que estaban en situación de desnutrición en Venezuela y que por eso decidieron migrar. Desnutrición, estamos hablando de un niño de 11 años que pesaba menos de 30 kilos. Y que realmente, me contaba su madre desesperada, llorando, no tenían cómo alimentarlo por la crisis en Venezuela, generada además por las situaciones que sabemos. A esa gente escapó de su país. No vinieron a Chile, esta familia, fueron a Perú. En Perú, a la hermana mayor de este niño de entonces 11 años, un pederasta la persigue sexualmente y mediante estas redes de tráfico de personas tratan de no solamente abusar sexualmente, sino de exigirle a la familia que se case con ella, mediante amenazas a su integridad física. Escapan de Perú, llegan a Chile por paso irregular. Eso, sin lugar a dudas, no está bien, no se debiera poder entrar por paso irregular. Pero están aquí y están aquí hace más de 3 años. La madre es profesora, su hijo hoy día es presidente del centro de estudiantes del colegio. Su hija está trabajando y ella, siendo profesora, no ha podido, por cierto, ejercer su profesión. Y me contaba su hijo en la carta que muchas veces la encuentra llorando en los pasillos de su casa, en los rincones de su casa, porque no puede darle todas las cosas que necesitan a su familia.
Y esta persona que hoy día vive en Pudahuel Sur y trabaja vendiendo almuerzos en conjunto con su pareja porque no pueden trabajar, se les dice que son delincuentes. Una familia que escapó porque no podía darle de comer a sus hijos en su patria y que escapó por humanidad, ¿se le puede tratar de delincuente? Yo creo que es importante que cuando hablemos del tema de la migración, que tiene muchas aristas, muchas complejidades, pensemos también y no dejemos de ver el punto de vista de la humanidad, de por qué esas personas tuvieron que escapar de su país. Creo que perder de vista aquello no solamente tiene una consecuencia para los migrantes a quienes se estigmatiza, sino también para nosotros como sociedad. Cuando como sociedad comenzamos a perder la humanidad, perdemos mucho, perdemos todo. La reflexión que plantea el informe sobre el cuidado de la democracia y la lucha contra la corrupción es, por cierto, fundamental. Sin instituciones probas no hay democracia y no hay derechos humanos. Los derechos humanos interpelan a la sociedad en su conjunto y por eso el sector privado también tiene un rol importante que cumplir. Saludamos la tercera versión del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que va a incluir por primera vez a empresas públicas como Codelco, el Banco Estado, universidades y también gobiernos regionales. También estamos llamados a reflexionar a propósito de la cita que hacía el director de Eleanor Roosevelt sobre cómo nuestras actitudes cotidianas contribuyen al buen trato y la buena convivencia entre todas y todos. Este es el ejercicio práctico de los derechos humanos. Por ello, tal como recomienda el informe, todos los actores políticos debemos comprometernos a rechazar con firmeza cualquier desinformación, cualquier discurso de odio que se propaga especialmente contra las mujeres y contra las comunidades de la diversidad sexual. En este contexto, que es desafiante para la democracia y el derecho a la información, quiero destacar una campaña que ha llevado adelante nuestra ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que se llama Aguanta, Chequea y Comparte, para poder combatir la desinformación y la fake news, y también los programas de digitalización, de alfabetización digital que ha realizado la CGGOV y el Mineduc como Ciudadanía Digital. Además, estamos impulsando un proyecto de ley que penaliza la violencia digital, incluyendo los deepfakes, creaciones que van a tener mayores sanciones cuando el contenido busque hacer daño. Además, en algo que es anexo a esto, pero que creo que está de alguna manera vinculado, hemos promulgado una ley que prohíbe el uso de celulares en las salas de clase. Y estamos viendo con mucho interés lo que sucede en Australia, que en donde desde el día de ayer se comenzó a regir una norma que prohíbe derechamente el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esto genera muchas discusiones. No estoy poniendo una posición dura a favor o en contra, pero es algo que me parece tremendamente interesante que tenemos que estudiar y evaluar. Por último, construir una sociedad cuya base ética sea el respeto a los derechos humanos constituye, como hemos visto, un desafío permanente. Democracia y derechos humanos están indisolublemente ligados y, como hemos visto en todo el mundo, nunca hay que darlos por sentados. A propósito de una de las canciones que interpretaba Conchalí Big Band, cuando decía abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros, los niños y las niñas en particular tienen el derecho a soñar infinito y el derecho a convertir sus sueños en realidad. Y eso corre para todos los niños y niñas de Chile, independiente de quiénes sean sus padres y sus madres, independiente del lugar donde hayan nacido, independiente de cuál sea el color de su piel o las ideas políticas que, en la medida en que progresivamente vayan adquiriendo conciencia política, ellos defiendan. Y en esto es cierto, y es importante decir que ha habido vulneraciones gravísimas a los derechos humanos cuando el Estado tenía el deber de resguardarla. Por eso creamos la Comisión de Verdad y Justicia respecto a las violaciones a los derechos humanos en el Sename, que además nos pidió extender el plazo y que lo incluimos, incluso lo que eventualmente pueda haber sucedido durante nuestro gobierno.
Hemos fortalecido además el programa de familias de acogida que conozco muy de cerca, porque si algo está probado es que la institucionalización de los niños cuyos derechos han sido vulnerados no ha sido efectiva para protegerlos de la vulneración de esos derechos. Y por lo tanto, justamente las familias de acogida, con quienes estuvimos algunos de ellos en Cerro Castillo, en donde abrimos las puertas de Cerro Castillo para pasar la Navidad en conjunto con ellos el sábado o domingo pasado, son ejemplos de aquello. No somos indiferentes y la creación del Servicio Nacional de Reinserción que inauguramos en nuestro gobierno, partiendo con el ministro Gajardo en la región de Coquimbo, en donde cambiaron todas las métricas, los parámetros, el trato que se da a los jóvenes que cometen delito, pensando en la reinserción, también ha sido un avance que considero importante. Los derechos humanos nunca están completamente asegurados o ganados, se resguardan, se expanden y se van especificando de generación en generación. Hoy día estamos aquí gracias a lo que lucharon generaciones anteriores y no me cabe ninguna duda que nosotros vamos a dejar un legado que tendrá que ser profundizado por las generaciones que vengan después de nosotros. Por ello, en este solemne Día Internacional de los Derechos Humanos, digo una vez más, democracia y derechos humanos siempre, en nuestra patria y para todos los pueblos del mundo. Y para terminar, quiero a todos quienes están presentes y a quienes nos están viendo, dejarlos invitados a un acto en donde vamos a celebrar también hoy día los 80 años del Nobel de una gran luchadora por los derechos humanos en el mundo como fue Gabriela Mistral. Vamos a realizar un evento público gratuito frente a la Moneda por la Alameda hoy día a las 9 de la noche, en donde daremos cuenta de manera artística de toda su trayectoria, en donde daremos cuenta de su lucha por los derechos humanos y por lo tanto creo que esto se vincula también, porque derechos humanos hoy y siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas.